Vamos a hoy a trabajar en dos líneas de texto, digamos, ¿no? Por un lado, ahora les voy a compartir una presentación como para hacer un repaso por ahí de los aspectos más importantes del texto de Ricardo López Pérez, que es el de crítica a la escuela norteamericana o a la teoría de la información y demás. Recuerden que cuando nosotros hablamos de teoría matemática, teoría de la información, Mass Communication Research, paradigma de Laswell, estamos hablando de manera general de ese conjunto de estudios al que llamamos escuela norteamericana, ¿no? Es un poco lo que habla Matelart en ese capítulo 2, ¿no? De los nuevos empirismos. Todos esos subconjuntos, la escuela de Chicago, la Mass Communication Research, el flujo de la comunicación en dos etapas, tienen una misma matriz que es la de construir la categoría de la comunicación de manera, digamos, como la hemos estudiado, ¿no? O sea, como la hemos un poco leído. Eso es lo que en el texto de Ricardo López Pérez vamos a encontrar como el corazón. Tiene algunos detalles más, pero fundamentalmente lo que él sistematiza es una crítica general a los aspectos más sobresalientes de esa escuela norteamericana, que son un poco los que hemos venido conversando. Pero lo que sí vamos a encontrar en ese texto es una puntualización de esas ideas. ¿Estamos? Eso lo vamos a hacer medianamente rápido. Y porque el texto también es bastante fácil en ese aspecto, es bastante amigable, y después sí nos vamos a meter a dedicarle un ratito a trabajar sobre la escuela de Palo Alto o el Colegio Invisible, ¿sí? Que ahí sí tiene también bastante para aportarnos y para decirnos, sobre todo desde el campo de la comunicación interpersonal, el aporte de la comunicación no verbal, el enfoque sistémico de la comunicación, bueno, hay como un montón ahí. ¿Estamos? Entonces, hoy cerramos por un lado con este texto que es una crítica al modelo, todo lo que veníamos conversando sobre la escuela norteamericana. Y después vamos a pasar al Colegio Invisible o Escuela de Palo Alto, que si bien también sus autores son norteamericanos, pero tienen un enfoque claramente distinto al instrumental que veníamos conversando. Bueno, siendo 42, vamos a compartir pantalla. Eh, Creo que teníamos acá. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe. Bueno, vamos a... Si hay gente me van avisando y vemos de ir incorporándolo, ¿no? Esperen que me paro acá. No sé si estoy en la primera. No, vamos a salir de acá. Vamos a ir derecho. Acá tengo más gente. Acá. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, esperen, déjenme minimizar esto. Bueno, un poco la última línea, ¿no? La idea es, en el texto de Ricardo López Pérez, enfocarnos en la crítica a estas teorías que adoptan posturas fragmentarias y analíticas, señalando las limitaciones de estos enfoques. Es decir, a grosso modo, la síntesis de la crítica que hace Ricardo López Pérez busca señalar en ese modelo las limitaciones que tiene toda la escuela para poder dar cuenta de los procesos comunicacionales en los que se ven involucradas las personas en general. Sirve en todo caso, dice López Pérez, para contar la comunicación mediática, ¿no? U otro tipo de comunicación, pero la comunicación humana engloba un número muy grande de comportamientos que no pueden ser reflejados, descritos, comentados, narrados desde este modelo o desde este enfoque de la comunicación. Bueno, el contexto histórico un poco es el que venimos charlando, lo que marca Ricardo López Pérez es cómo fueron emergiendo
los diferentes estudios, Shannon, materializados en libros, digamos, ¿no? Fíjense que el anterior es un libro que es la teoría matemática de la comunicación. Nosotros vimos que los primeros estudios se dan a partir de 1905 con la Escuela de Chicago, bueno, van surgiendo, pero se sistematizan en libros a partir de 1948, 1949, 1959, ¿no? Fíjense, 1960. Este modelo con Shannon y Weber lo que hacen es lo que decíamos recién, ese error histórico de aplicar un modelo surgido de las ciencias exactas para el análisis o la comprensión de la comunicación humana. La teoría de la información de Shannon y Weber, que es un poco sobre lo que se focaliza la crítica de Ricardo López Pérez, tiene ese nombre irónico sobre el cual nosotros justamente ironizábamos la semana pasada, ¿no? Es decir, la teoría matemática de la comunicación humana lleva implícita o adherida una gran contradicción, ¿no? Como si hubiera algo de matemático en las interacciones humanas. No hay nada más establecido, prefijado, estable, quieto que la comunicación humana, ¿no? Esto quiere decir que para este modelo la verdadera importancia está dada por la capacidad que tiene un sistema de poder transmitir un mensaje de una punta a otra. Por eso dice, su enfoque técnico aborda principalmente la codificación y la transmisión de mensajes a través de canales de comunicación. Bueno, ¿cuáles son a grandes rasgos digamos, por un lado, la limitación que tiene el modelo norteamericano y por otro lado, esta gran paradoja de la cual hemos conversado desde el primer día de clases de la enorme influencia que tuvo y que tiene ese modelo para intentar describir a la comunicación humana, ¿no? Dice, la teoría de la información, aunque fundamental en sus inicios, ha mostrado serias limitaciones en la generación de nuevos marcos teóricos para el estudio de la comunicación, ¿no? Porque es sumamente segmentaria, fragmentada, separa a los componentes de un proceso, el emisor, el mensaje en canal, ¿no? Es decir, limita su aplicabilidad para otros contextos sociales, emocionales o momentos más holísticos, más integrales, más sistémicos, ¿no? Esa es como una, digamos, crítica bastante general que después él va a focalizar o va a puntualizar en un punteo un poco más específico, ¿no? Sin embargo, sin embargo, dice Ricardo López Pérez, a pesar de esas limitaciones, el modelo de Shannon y Weber ha influido de manera significativa en el estudio de la comunicación. Ha establecido terminología y conceptos, emisor, receptor, mensaje, que, aunque simplistas, han permeado el discurso académico y popular, facilitando la comprensión de algunos aspectos de la comunicación, ¿no? Es como que ahí siembra un manto de piedad sobre el modelo para decirle, bueno, hay que atribuirle a este modelo la construcción de algunas categorías de las cuales se sirvieron después otras teorías para poder dar cuenta. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Chicas? ¿Se ve? Sí, María. Una dualidad, ¿no? Por un lado, la crítica tiene sus limitaciones, pero por otro lado, este modelo ha logrado permearse, filtrarse en diferentes escuelas, teorías, para poder dar cuenta de la comunicación. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué se filtra y se nos impone como modelo para entender las dinámicas comunicacionales? Bueno, esto tiene que ver y esto lo va a decir en los años 60 y 70, acá en América Latina, la teoría de la dependencia. Esto quiere decir, o no, no se da porque sí, o es una cuestión azarosa o mágica. Su influencia en el discurso de la comunicación se da a través de políticas culturales imperialistas, de las cuales también ya hemos hablado acá.
en una disciplina, en un área que es la economía política de la comunicación, lo que se analizan son cómo se mueven los flujos comunicacionales y simbólicos a lo largo de todo el mundo. Y cuando uno ve un mapa de los flujos comunicacionales, ve que fluyen casi unidireccionalmente desde Estados Unidos hacia América Latina u otras partes del mundo y desde Europa hacia América Latina y a otras partes del mundo, ¿no? Esos diseños, esas flechas que vienen, son bajadas imperialistas en las formas en las que consumimos simbólicamente la cultura, digamos, ¿no? Por eso esta cuestión que parece, digamos, parece una verdad de perogrullo, pero no lo es, o parece una tontera, pero no lo es, o parece algo naif, pero no lo es, que tiene que ver con cómo nosotros ordenamos y construimos nuestros consumos culturales. Parece una tontera, pero porque parece una tontera, somos blanco de esa catarsis imperialista. Y yo les decía, es muy fácil por esas dinámicas que nosotros accedamos y construyamos gustos en relación con los consumos propios de los países que nos invaden visual y auditivamente con las plataformas. Es una política imperialista que cuando nosotros vamos a consumir música a Spotify o a YouTube Premium o a una librería y demás, ese ofrecimiento está, ¿no? El primero que te aparece, claramente hay ahí una selección de contenidos y no otra. Eso que parece una estupidez no lo es, porque jamás vas a suceder en el sentido contrario. Jamás vas a estar en Oklahoma abriendo un Spotify y te van a mostrar la música de un país como Argentina. Esos flujos comunicacionales son flujos imperialistas. Los va a denunciar América Latina en un documento que se llama el Informe McBride en los años 60 y lo vamos a analizar nosotros cuando veamos la escuela latinoamericana. Pero quiero decir, nunca pensemos que algo se da por pensamiento mágico. Como dice un libro de Joan Didion, una periodista norteamericana, que tiene un libro que se llama El año del pensamiento mágico. No sucede por magia. Sucede porque hay una construcción implícita por la cual circulan los consumos. Y es una línea unidireccional. Nosotros adoptamos formas de consumo. Profe, Sí, hay una compa que está esperando a entrar. ahí voy, ahí me fijo. Gracias. Eh, Me pasa lo mismo que me pasaba ayer en una clase virtual. No me la muestra. ¿Ustedes ven mi pantalla ahí que tengo a los participantes? ¿Lo ven? No, profe, vemos el Prezi. Desplegué la bandera, la ventanita con los participantes y no me muestra nada. Es más, cuando alguien quiere entrar al aula, me aparece una ventana emergente que dice y yo lo voy admitiendo. Pero como que no tengo a nadie en espera. A nadie. ¿Quién es? ¿Ustedes la tienen en el grupo? Sí, Agus, algo, no sé su apellido. Creo que Agustina Sánchez. Pero no me la muestra, chicas. No lo puedo hacer ingresar en la medida en que no me lo muestre. Díganle en todo caso que salga del link y que vuelva a entrar. A mí cuando alguien quiere entrar me aparece una ventanita que me dice desea unirse y la uno. Acá estoy mirando el listado de participantes, la sala de espera y no tengo nada. ¿A ustedes les figura como que está intentando entrar ahí en la pantalla? ¿O cómo saben que quiere entrar? Ella escribió. Porque nos avisó por WhatsApp. Pónganle que salga y que vuelva a entrar, que no me muestra nada, por eso no la puedo hacer entrar. No me muestra que alguien esté esperando.
Bueno, avanzo un poquito más. ¿Cuáles son esas limitaciones de la teoría de Shannon en el contexto social? La propuesta original de Shannon ignora las relaciones interpersonales esenciales para la comprensión del proceso de comunicación, ¿no? Solo se centra en aspectos técnicos y al hacer esto se desdibuja la importancia de las relaciones humanas, las emociones y los contextos culturales. Anoten eso. Ahí sí, ahí me mostró Agustina Sánchez, ahí la hice entrar. Esto es importante, ¿no? El modelo norteamericano, dice Ricardo López Pérez, que es el que estamos siguiendo, desestima o no analiza en su modelo de comunicación ni las relaciones humanas, ni las emociones de los sujetos, ni los contextos culturales. Son tres elementos fundamentales para poder comprender una dinámica comunicacional. En algún momento va a aparecer el aporte de Norbert Wiener con como un intermedio, ahí dice Ricardo López Pérez, que es la aparición de la cibernética, ¿no? Una disciplina que empieza a pensar a la comunicación desde un modelo distinto. Si bien es propio del campo de las ciencias exactas, pero va a realizar un pequeño aporte a empezar a pensar la comunicación desde un lugar distinto. No ya, fíjense lo que dice la última línea. Esto contrasta con el modelo lineal de Shannon y Weber al introducir un enfoque dinámico y adaptativo. Es decir, plantea la cuestión de la interacción. Es una novedad, anótenlo, ¿sí? El modelo cibernético de comunicación permite entender a la comunicación no solo como un proceso de transmisión, sino como un intercambio, como una interacción dinámica, dice Ricardo López Pérez, características estas esenciales en toda comunicación y proceso de interacción social. Entonces, con el aporte de Norbert Wiener, se introduce como una grieta, ¿no? En ese modelo tan fuerte de comunicación, una primera crisis que es esta idea de la interacción. Dice, bueno, entonces no solo comunicación lo podemos imaginar o la podemos pensar como una idea de transmisión. También la comunicación impacta de manera fundamental en esta idea de la interacción, ¿no? Que además es un elemento fundamental de la comunicación humana. La influencia de la cibernética, dice Ricardo López Pérez, ha llevado a repensar la comunicación en términos de sistemas complejos, donde la interacción entre partes es fundamental para el funcionamiento del todo, integrando aspectos tanto técnicos como sociales. En cuanto a la pragmática de la comunicación, lo digamos, desde ese espacio es donde Ricardo López Pérez hace una crítica muy fuerte a la idea de la linealidad en el modelo de comunicación norteamericano, ¿no? Dice, en realidad, la comunicación humana es muy arbitrario pensarlo como algo lineal. Más bien es dinámico e interactivo, digamos, ¿no? Este enfoque, dice Ricardo López Pérez, enfatiza la importancia del contexto y las relaciones entre los participantes en la comunicación, reconociendo que el significado se construye en situaciones específicas y a través de la interacción social. Esa frase, anótenla porque es importante. Es decir, la crítica al modelo norteamericano de comunicación lo que enfatiza es la importancia del contexto de una situación comunicativa. Y además, un aspecto relacional. Dice, lo importante en una situación comunicativa es la relación que hay entre sus integrantes. Cuando nosotros empezamos esta materia, si ustedes miran sus apuntes,
hicimos una toma de posición, ¿no? Siguiendo el texto de Uranga, y Uranga dice, la comunicación es un proceso social de producción de sentido. Fíjense lo que dice ahí, en el último renglón, reconociendo que el significado, el sentido de una situación comunicativa se construye en situaciones específicas y a través de la interacción social. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Qué bueno. Es decir, ¿Podrías, Mario, volver a explicar este último párrafo, por favor? sí, lo que dice Ricardo López Pérez es que una situación comunicativa irradia un montón de cosas sobre las que es necesario que posemos la mirada, que analicemos. El contexto, el tipo de interacción, ¿no? ¿Qué tipo de interacción, qué tipo de relación con nombre y apellido es la que está sucediendo? ¿Es una relación de simetría, de igualdad? ¿O es una relación de opresión? ¿O es una relación de poder? ¿Cuál es el contexto en el que se da esa situación? ¿En qué contexto interactúan? Y de todo eso se produce el significado, se produce el sentido, como dice Uranga. No como plantea la escuela norteamericana, que el significado de una comunicación lo prevé el emisor. El emisor arma un mensaje, esto es lo que dice la escuela norteamericana, ¿no? Arma el mensaje y el receptor lo recibe. Pero no hay una crítica sobre el mensaje. El que arma el emisor es el que recibe el receptor. Lo que tenemos que encontrar, dice la escuela norteamericana, cuál es el mejor vehículo para que ese mensaje viaje. Es una cuestión técnica. La crítica que le hace Ricardo López Pérez va a retomar o va a abrevar en las escuelas posteriores. Va a decir, no, no, pero eso no es la comunicación humana. En la comunicación humana hay emociones, hay contexto, hay trayectorias, hay que ver cuál es la naturaleza de ese vínculo. Y recién con todo eso se produce el significado, pero no antes. Entonces releo ese último párrafo. Este enfoque, el enfoque crítico, enfatiza la importancia del contexto y las relaciones entre los participantes en la comunicación, reconociendo que el significado se construye en situaciones específicas y a través de la interacción social. Pero no es el significado una atribución que ya tiene el emisor. Bueno, yo voy a hacer este mensaje y el receptor lo va a recibir lo mismo que yo les mando. No, no, no. Eso es lo que se le critica a ese modelo. ¿Se entiende ahí? ¿Es un poco más claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y la perspectiva constructivista lo que aporta en realidad es esta idea de que la realidad es una construcción social, que se forma a través de las experiencias y las percepciones de los individuos, lo que sugiere que el entendimiento del proceso comunicativo debe tener en cuenta el contexto, la cultura y la subjetividad de los participantes. Quizás ahí en la última línea está como la explicación más clara, ¿no? El proceso comunicativo debe tener en cuenta el contexto en el que interactúan los sujetos, la cultura y la subjetividad de los participantes. Que nosotros tengamos la percepción de que la realidad, de que la realidad es inamovible, está dada, de que no la puedo cambiar, ya lo dijimos el miércoles pasado, el jueves pasado esto, es una percepción, es una idea, ¿no? En general, en general, la realidad es una construcción, es el producto de luchas, de tensiones, de momentos históricos, de sujetos, ¿no? Es dinámico, yo les decía, les contaba, incluso en la materia anterior, el cuatrimestre pasado, que hace 10 años una práctica muy común era, por ejemplo, fumar en los espacios cerrados, ¿no? Es decir, uno podía venir y fumaba, te fumaba al lado del aula, te fumaba en cualquier lado. Estaba totalmente naturalizada esa situación. A nadie se le ocurría interrogarse, interpelarlo. Hoy
esa situación real cambió radicalmente hace algunos años. Prácticamente a nadie se le ocurre, o la miramos raro cuando alguien prende un pucho en lugares cerrados. Estoy poniendo un ejemplo súper banal, ¿no? Pero quiero decir, se convierte en una realidad, se convierte en parte de nuestra vida, y sin embargo hubo un cambio en el medio, ¿no? Es decir, la realidad es una construcción social. Es el producto de las luchas, las tensiones, las batallas ganadas y perdidas, los momentos históricos, las tragedias de los pueblos, pero es una construcción. Si yo encaro la realidad como dada, como inamovible, como inobjetable, como estática, bueno, lo que hago es básicamente estatizarla, o sea, la vuelvo una cuestión que no la puedo imaginar de cambiar. Lo que dice Ricardo López Pérez es que esa teoría construye un modelo que es un modelo que no se interpela por ese carácter constructivo de la realidad. Sin embargo, dice Ricardo López Pérez, a partir de estas, digamos, secuencias en los flujos en los cuales circulan los consumos, la cultura y demás, nosotros absorbemos como propio un modelo que fue construido en un momento histórico de un país determinado. Entonces, construimos la forma en la que imaginamos la comunicación. Me muevo mucho porque me duele mucho la espalda, por eso me estoy acomodando permanentemente. Digo, pido disculpas porque me muevo de la cámara. Lo que sucede entonces es que la teoría de la información o la escuela matemática de la comunicación dejó y sostiene, ¿no? Un modelo que impregna las formas en las cuales aprendemos la comunicación y nos construye representaciones. Que nosotros cerremos los ojos e imaginemos a la comunicación de manera lineal es una construcción, es una colonización de nuestra representación, es una arbitrariedad. Para la escuela que vamos a ver ahora, ¿no? La que sigue, la comunicación es un proceso circular, no es lineal. Nos movemos como una orquesta. De hecho, el texto que vamos a trabajar, que es del Telégrafo a la Orquesta de Ives Winking, propone ese abordaje de la comunicación como un producto sistémico, ¿no? ¿No? Me parece que por ahí está bueno esa idea. Bueno, sobre el final, Ricardo López Pérez cita algunos autores que fueron su base, digamos, para esa crítica al modelo norteamericano. Bernard Berelson, ¿no? Que en su artículo sobre el estado de la escuela de la Mass Communication Research, aporta una crítica a esa teoría, ubicándola dentro de un grupo de aproximaciones menores. Es como que un poco la ningunea. Berelson. David Berlo, en un libro clásico, muy histórico, que es El proceso de la comunicación, analiza el modelo de Shannon y Weber, destacando sus limitaciones y proponiendo una visión más amplia de las comunicaciones que abarca aspectos psicológicos y sociales. Marshall McLuhan, personaje clave de los comunicadores, un teórico canadiense, ¿no? Em, autor de la aldea global, de la categoría de la aldea global, él dice que, bueno, critica básicamente la influencia del modelo de Shannon y Weber, argumentando que promueve una visión lineal y secuencial de la comunicación, esto que les decía recién, es una representación que tenemos mental, que ignora, que desestima, que ningunea la complejidad de un proceso comunicativo. Y Paul Watzlawick, que lo vamos a retomar ahora en unos minutitos, en su libro que es La teoría de la comunicación humana, aborda o le da esa impronta interaccionista, ¿no? Dice, la comunicación es sobre todo interacción. Y le critica al modelo norteamericano ese enfoque descontextualizado, valorando sobre todo la idea del contexto. Bueno, ahí pudimos hacer un punteito. ¿Se entendió? A grandes rasgos, ¿se comprendió? Esa es una aproximación visual del texto de Ricardo López Pérez. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, creo que sí. A ver, importantes.
Principales críticas al modelo norteamericano. Anoten. Ausencia del contexto social. Fundamental. No hay, para Ricardo López Pérez, en ese modelo de comunicación, un análisis de contexto. Segundo, dice Ricardo López Pérez, ese modelo es un modelo proveniente de las ciencias exactas, con lo cual tiene un enfoque instrumental de la comunicación. Tercero, ¿Tal dijiste, Mario? instrumental. Instrumental, bien. Tercero, el modelo norteamericano o la escuela norteamericana tiene una visión fragmentada de la comunicación. Cuarto, considera a la comunicación como un hecho ahistórico y asocial. ¿Bien? Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Algo que a partir de la lectura que ustedes hicieron del texto haya surgido? ¿Está claro? ¿Queda claro? Sí, profe, creo que sí. Bueno, lo que, lo que nosotros, digamos, la escuela norteamericana fundamentalmente dos aportes claves en términos de bibliografía. Matelart, ¿sí? Los empirismos del Nuevo Mundo, clave, más lo que venimos trabajando, apuntando, estas presentaciones y demás, que están en las clases grabadas, por supuesto, y sobre todo el texto de Ricardo López Pérez. Esos dos textos dialogan de manera fundamental para la comprensión de la primera escuela de comunicación. Tengan en cuenta siempre que la escuela norteamericana de comunicación, como el resto de las escuelas, se explica por el contexto. Ojo, no desestimemos la idea del contexto porque ningún campo del conocimiento surge por generación espontánea. Hay un momento histórico con una enumeración de hechos significativos que son la razón de ser por la cual ven la luz determinado cuerpo teórico, académico, ¿no? En este caso, la escuela norteamericana, la escuela de Chicago, la Mass Communication Research, el flujo de la comunicación en dos etapas, la teoría matemática, la teoría de la información, la aguja hipodérmica, ¿no? Son todos aportes teóricos que van a surgir a partir de un momento histórico. Cuando nosotros arrancamos el estudio de la primera escuela norteamericana o de la primera escuela de comunicación, para ser correctos, hablamos del surgimiento de la radio, hablamos de ese periodo clave entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la aparición de la radio como un medio, el primer medio masivo de comunicación que generaba una fascinación expresada en La Guerra de los Mundos de Orson Welles. ¿Se entiende? También juega como aporte en eso la vigencia del paradigma racional de la modernidad, que tuvo como consecuencia que se aplicara en las ciencias sociales, entre ellas la comunicación, modelos de construcción del conocimiento propios del campo de las ciencias exactas. El funcionalismo, el conductismo, ¿no? Eran corrientes dentro de la sociología funcionalista norteamericana
que buscaban intentar una regularidad en el comportamiento del cuerpo social. Todos esos que acabo de enumerar, ¿cómo? Creo que se está por cortar, si quiere que nos volvamos a Sí, conectar. sí, sí. Salgamos y volvemos, así trabajamos sobre la escuela de Palo Alto. ¿Sí? Salimos y volvemos.